Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, dejaremos este momento en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, gracias te damos por este hermoso tiempo en la cual usted nos ha concedido poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender más de usted, oh Dios, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis hermanos. Los atamos, los resistimos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, oh Dios, gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El verdadero significado de la Navidad, basados en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y es que a modo de introducción iniciaremos con algunas preguntas importantes. Primero, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Segundo, si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, ¿qué hubiera sucedido? Y tres, como cristianos, ¿es correcto que celebremos la Navidad? Para tratar estas interrogantes, veamos la profecía que dio el profeta Isaías cerca de 740 años antes de Cristo sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Navidad es más que una celebración. La Navidad es mucho más que un simple evento, pues es una promesa la cual nos fue dada a la humanidad mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir con seguridad que desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó este gran acontecimiento, como dice el texto bíblico en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, nos dice así la palabra del Señor, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como podemos ver, la primera de las promesas con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue dada inmediatamente después que Adán y Eva pecaran, y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15, y nos dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Asimismo, veremos a continuación que Dios, después de maldecir a la serpiente por lo que había hecho al engañar a Eva, Dios le dijo a la serpiente, esto es al diablo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través de esta profecía, Dios le dijo a la serpiente, de esta mujer a quien tú has engañado, levantaré una descendencia y a un descendiente que te pisará la cabeza. Y esto se refería a nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de la descendencia de la tribu de Judá. Por ello se le dice el león de Judá, de la descendencia del rey David. Es por eso que se le llama el hijo de David.
A pesar de que tomó miles de años para que su palabra se cumpliera, la simiente, nuestro Señor Jesucristo, finalmente entró al mundo en el momento preciso. Las profecías acerca del niño esperado se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y con cada una de ellas adquirimos mayor entendimiento de quién es Él y lo que Dios nos ha prometido. Después, cuando Dios escogió a Abraham para ser el padre de su nación elegida, prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro del Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3, y nos dice así la palabra del Señor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Años después, cuando los descendientes de Abraham se multiplicaron, Dios identificó a la tribu de Judá como la línea por medio de la cual vendría Jesús. Finalmente, reveló que el rey David sería el antepasado del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 33, versículos del 14 al 15, y nos dice así la palabra del Señor. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Asimismo, también el profeta Isaías ofreció más detalles cuando nos escribió en Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, nombre que significa Dios con nosotros. Como podemos ver, Dios mismo siempre ha estado presente con su pueblo. Ahora estaba planeando morar con ellos de una manera muy especial. El Dios eterno, creador del universo, iba a hacerse presente en el género humano por medio de un nacimiento físico, para vivir en medio de su pueblo como hombre verdadero, pero sin dejar de ser Dios verdadero. El Dios Hijo estaría presente físicamente en la tierra, caminando entre su pueblo, revelándole al Padre, enseñándole verdades preciosas, mostrándole cómo vivir y sanando toda enfermedad y dolencia. Veamos por favor en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Nos dice así la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por tanto, en aquella oscura noche de la primera Navidad, estas antiguas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Sin embargo, ese no fue el final, pues cuando el Hijo de Dios vino al mundo, trajo más promesas a la humanidad. Incluso su mismo nombre contenía una maravillosa promesa. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A continuación vamos a explicar sobre el nombre de Jesús, el cual es la transliteración de Yeshua, que significa Jehová es salvación, y eso es exactamente lo que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que vino a salvar a toda la humanidad pecadora, pues es una raza caída desde el pecado de Adán y Eva. Al pasar los años, cuando Jesús se convirtió en adulto a los 30 años de edad, comenzó su ministerio público. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, y nos dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como podemos ver, este fue el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, para morir como el Cordero inmolado, reconciliándonos de esta manera con el Padre.
Asimismo, podemos ver que a lo largo de todo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo realizó grandes promesas. A continuación, detallaremos algunas de ellas. Jesús nos prometió que todos los que le recibieran se convertirían en hijos de Dios. Eso lo podemos ver en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Asimismo, podemos ver también que Jesús prometió responder todas las oraciones de sus discípulos cuando pidieran al Padre en su nombre y conforme a su voluntad. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15, nos dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Señor Jesucristo también nos dijo que quienes se unieran a Él tendrían una vida fructífera. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La Navidad en la actualidad, como podemos apreciar, cada año miles de millones de personas tienen la esperanza de que los festejos de la Navidad suplirán sus necesidades emocionales y físicas, pensando de esta manera que si adquieren los regalos perfectos o si realizan una asombrosa decoración en sus casas y disfrutan de una armoniosa reunión familiar, podrán llenar el vacío en sus corazones, pero lamentablemente eso nunca ocurrirá a menos que acudan a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede satisfacer verdaderamente lo que nuestra alma necesita. Ahora, en cuanto al día exacto del nacimiento de Jesús, no lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que después de este extraordinario y maravilloso suceso existe un antes y un después. En los libros de historia se abrevia como AC antes de Cristo y DC después de Cristo. En conclusión, el mes de diciembre es un mes lleno de luces, de fiestas, regalos y de abrazos, donde nos ponemos la mejor ropa y manifestamos el amor a nuestros seres queridos. Pero detrás de toda esta celebración se encierra la llave más poderosa de la redención de la humanidad, un propósito divino, el cumplimiento de la palabra profética. Dios, en su infinito amor y misericordia hacia nosotros, se hizo hombre y habitó entre nosotros para redimir al mundo del pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Navidad significa salvación y que Dios está con nosotros. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 21 al 23, y nos dice así la palabra del Señor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como podemos ver, hace más de 2000 años que nació en la ciudad de Belén un niño que vino con el principal propósito de ofrecer salvación al mundo. Dios envió a su único Hijo a la tierra para que la humanidad fuera rescatada de la perdición eterna. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, la Navidad significa una oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor, de asegurar su futuro eterno. Es por eso que debemos aprovechar este tiempo maravilloso
para que otras personas también conozcan del gran amor de Dios para con nosotros. Muchas personas se sienten solas y tristes en Navidad, hasta algunos se quitan la vida o se deprimen por los recuerdos del pasado, tratan de llenar su vacío con regalos, realizan grandes fiestas, pero cuando regresan a sus casas se dan cuenta de que el vacío aún sigue ahí, y eso es porque ese vacío, la única persona que lo puede llenar es nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en la palabra de Dios, Emmanuel significa Dios con nosotros. Por tanto, Navidad significa que no estamos solos, sino que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y que nunca nos dejará ni abandonará. Él siempre estará con nosotros. Navidad significa gozo y paz. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 10 y luego el versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como podemos apreciar, es tiempo de estar felices y contentos porque el Salvador del mundo nació para darnos esperanza, salud y prosperidad. Asimismo, debemos tener presente que el pecado nos roba la alegría, nos roba el gozo. Constantemente perdemos el gozo porque nuestra conciencia muchas veces nos acusa de áreas de nuestras vidas las cuales nos avergüenza, malos pensamientos, malos hábitos, resentimientos, inseguridades, temores, entre otros. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si estamos practicando algo que no le agrada a Dios y nos quita el gozo, acerquémonos a Dios en esta Navidad y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Dios siempre está escuchando y está presto a perdonar todos nuestros pecados si nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, volviendo al tema del gozo y la paz, que es el verdadero significado de la Navidad, podemos ver que si vivimos lejos de Dios, no importa cuántas luces pongamos y cuántos regalos demos, nunca tendremos paz hasta que nos pongamos en cuenta con Dios. Muchas veces nos preguntamos cómo puede alguien que nació hace miles de años mantener tal promesa, aunque nuestro Señor Jesucristo dejó físicamente este mundo después de su muerte y resurrección. Él prometió a sus discípulos que le pediría al Padre que enviara a su Santo Espíritu para que viviera en ellos por siempre. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18, y nos dice así la palabra del Señor: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Como podemos ver, esta promesa sigue siendo en la actualidad una promesa para todos nosotros los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo no es solo nuestro Salvador, es nuestro amigo, nuestro consolador y nuestro guía constante que nunca nos desamparará ni nos dejará. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo no son solo para esta vida, sino también para nuestra vida en la eternidad junto a Él. La Navidad puede ser especialmente difícil cuando uno ha perdido a un ser querido. Todas las actividades que antes traían alegría ahora traen dolor y nostalgia, pero Cristo nos promete que la muerte no es el fin. La Navidad significa buenas nuevas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente.
Como podemos ver, los pastores tuvieron mucho miedo ante la aparición del ángel, pero él les dijo que no tuvieran miedo porque traía buenas noticias de mucho gozo para ellos. Dios tiene buenas noticias para todos nosotros, pues Él estará siempre con nosotros a pesar de cualquier circunstancia que nos pueda estar sucediendo, ya que Él siempre permanecerá fiel para con nosotros. La Navidad tiene el propósito de la adoración a Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 2 y nos dice así la palabra del Señor, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como podemos apreciar, los Reyes Magos tuvieron un largo viaje, el cual no les importó la distancia ni el tiempo, pues ellos tenían un propósito, y era el de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, también como parte de su adoración, le trajeron regalos, oro, incienso y mirra. Aquí podemos notar que la Navidad no es solo cantos y villancicos, pues es mucho más que eso. La Navidad es adoración, es la entrega absoluta y total de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo en completa obediencia a Él. Asimismo también, la Navidad es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Rey de nuestras vidas. Por tanto, la adoración es sacrificio, es dar lo mejor que tenemos, es rendición, es la entrega de nuestra vida, así como los Reyes Magos trajeron presentes. ¿Qué regalo de adoración le estamos ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad? ¿Nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestro corazón? En esta Navidad adoremos a aquel que vino como un bebé a este mundo y murió como hombre verdadero por todos nosotros para darnos una vida eterna y abundante. Cuando veamos los regalos, pensemos en el regalo de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Asimismo, recordemos que la Navidad es una promesa personal, una promesa de perdón, de salvación y una promesa de vida eterna. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 y nos dice así la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Finalmente, el propósito de la Navidad es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, reconociendo así que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Asimismo, la Navidad es reconocer que a través del sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, recibimos el perdón por nuestros pecados y tenemos una vida eterna y abundante. Por tanto, el mejor regalo que le podemos dar a nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad es entregarle nuestra vida y asimismo entender que la Navidad es más que una simple fiesta o celebración. La Navidad es perdón, reconciliación del hombre con Dios, es salvación. La Navidad es nuestro Señor Jesucristo. A nombre del Ministerio Canaán Principios Bíblicos, les deseamos que pasen una feliz y hermosa Navidad en compañía de su familia y que el amor y la paz de Dios nos mantenga siempre unidos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Dios les bendiga grandemente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias por ese sacrificio vivo y verdadero en la cruz del Calvario por amor a nosotros, oh Dios. Gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te pedimos, Señor, que también nos permitas madurar, seguir creciendo hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias le damos. Toda la gloria sea usted, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Gracias, oh Dios. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.